Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este mediodía que nos permite el poder estar pues a punto de comenzar este servicio de adoración a nuestro Dios. Agradecemos por esa oportunidad que nos da el Señor en este mediodía, y para ello quisiera hacer por ahí un llamado a la adoración a todos ustedes, que se encuentra un pasaje en Lucas capítulo 24, versículos 5b y 6a, dice así: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. En esta ocasión, a diferencia de muchos años que tenemos algunos en la vida cristiana, el día de resurrección ha sido un poco diferente. Tenemos lo mismo, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, pero acostumbrábamos a venir a un culto muy temprano a la mayoría de nosotros a la iglesia, o al templo más bien, para poder celebrar esa resurrección. Hoy quisimos conjuntar estos dos cultos, tanto el de las 8 de la mañana como el de las 12 del día, y poder hablar de este tema que es sumamente importante, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero queremos invitarte a alabar y glorificar a nuestro Dios por medio de cada uno de los puntos de este programa, por lo cual te invitamos a orar pidiendo a Dios su dirección en nuestras vidas, que Él pueda obrar en nuestro corazón y que la alabanza que hoy hemos de rendir delante de Él sea grata delante de su presencia. Tenemos la oportunidad no solamente de escuchar la palabra, sino allí en tu casa, en familia, o como te encuentres, o donde quiera que te encuentres, podemos glorificar a Dios a través de los cantos que estaremos entonando, que el grupo de alabanza ha dejado para guiarnos en estos cantos y glorificar a Dios por medio de ellos. Te invito a orar y a pedir de Dios la dirección de nuestras vidas y pedir que todo lo que hagamos sea grato delante de Él. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, por este momento y por la oportunidad que nos brinda de meditar en su palabra. Gracias porque nos permite el estar aquí reunidos, aparte de un hijo suyo, Señor, para la proyección de este culto, para que todo su pueblo podamos glorificarle y alabarle donde quiera que ellos se encuentren. Y pedimos, Señor, que para ello usted toque nuestros corazones. Si tenemos algo en nuestras vidas que hoy nos está obstaculizando el poder glorificarle, Señor, que usted sea quien quite todo aquello de nuestras vidas. Y si son preocupaciones, que podamos ponerlas en sus manos y que usted obre, Señor, para bendición de nuestras vidas. Que nuestro único enfoque en estos momentos sea glorificarle a usted y alabarle con todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo que nos concede, y sobre todo, Señor, porque hoy estamos festejando que usted ha resucitado, que nuestro Señor Jesucristo se ha levantado de la tumba, y lo que tenemos hoy en día es una tumba vacía, porque nuestro Señor no está muerto, sino que Él vive y reina por toda la eternidad. Y gracias, Señor, por lo que ha hecho por nosotros al levantarnos, Señor, del lugar donde estábamos también llenos de pecado, para darnos una nueva vida. Gracias le damos por todo, y pues pedimos por este culto y los puntos que tendremos dentro de este programa. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amada iglesia y amigo que nos acompañas, te invitamos a tener algunos cantos para alabar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor, hermanos, con 3 cantos. El primero de ellos es del Himnario Bautista 518, al Cristo vivo siervo. Con
canto es Grandes y Maravillosas. El siguiente canto a continuación, hermanos, es Quiero agradecerte. Como lo has hecho tú.
Hermanos, les invitamos a buscar en la palabra de nuestro Dios un pasaje que mi hermano Jesús estará apoyándonos para leer esta porción de la Escritura, que se encuentra en Juan capítulo 2, versículos del 13 al versículo número 22. Les invitamos a leerlo o a escucharlo si no tienes Biblia en mano, y voy a pedir a mi hermano Jesús que sea quien nos dirija en este pasaje. Adelante, hermano Jesús. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. De esta manera, amados hermanos, les invito a orar para entrar a la predicación de este mediodía, que el Señor hable a nuestros corazones y que Él trate con nosotros el día de hoy. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, porque sin duda, Padre, durante esta semana nos ha bendecido grandemente a cada uno de los que estamos viendo esta transmisión o estando en este culto, y agradecemos por todas sus bendiciones recibidas durante esta semana, porque cada bendición, Señor, demuestra su poder y su obrar sobre nuestras vidas. Y recalca, Señor, lo que hoy estaremos tocando en la prédica también, que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, sino que ha resucitado. Él vive y obra para beneficio de sus hijos, Señor. Pedimos también, Padre, que hable a nuestros corazones por medio de la predicación de esta mañana o este mediodía, y que a través de ella, Señor, usted pueda reforzar algunos argumentos necesarios en nuestra vida para entender, Padre, por qué creemos lo que creemos, y por qué, Señor, de alguna manera proclamamos este mensaje hacia las demás personas. Hoy, Padre, al igual que la tumba suya, Señor, tal vez la mayoría de las iglesias están vacías, no hay gente en ellas más que solamente aquellas que estamos transmitiendo, pocas personas, Señor, pero en medio de ello celebramos lo que celebramos cada año, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, Él ha resucitado, Señor, y no podemos buscar entre los muertos al que vive. Y permita, Señor, que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones en este mediodía, y que usted hable por medio de su servidor, Señor, como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar. Señor, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para poder edificar, Señor, a la vida de todos aquellos que estarán viendo esta transmisión, este mensaje, y que usted cree convicciones, Señor, en cada uno de ellos. Si alguno le conocemos, que refuerce, Señor, esas convicciones que usted ha creado. Pero si en algún momento algunos de los que estarán viendo, Señor, no le han recibido, no le conocen como Señor y Salvador, que con los argumentos que usted quiere darnos por medio de su palabra, Señor, que estos sirvan para crear una convicción en ellos y puedan el día de hoy caer de rodillas delante de usted diciendo: creo que has resucitado y estoy aquí para que hagas conmigo lo que quieras. Que esta sea la oración, Señor, de muchos al acabar esta prédica, y nos ponemos pues en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amada persona, voy a invitarte, el pasaje por ahí que leímos ahorita en Juan capítulo 2, versículos del 13 al versículo 22, es un pasaje que solamente nos ayudará para partir como la base de alguna forma de la predicación, aunque estaremos analizando el día de hoy algunos pasajes más dentro de la Biblia. Normalmente aquellos que vienen cada semana a este culto, a esta reunión con la iglesia, la primera iglesia bautista Durango, pues saben
no hago normalmente predicaciones de varios versículos, pero el día de hoy creo que lo amerita. Normalmente me sostengo en un pasaje y ahí reflexionamos, pero el día de hoy, ya que la prédica lleva por título la importancia de la resurrección, hay varios pasajes que sustentan esta importancia y ponen por encima de todo, de alguna forma, qué es lo que implica la resurrección para no solamente la vida del Señor Jesucristo, sino para el día de hoy la iglesia que somos tú y yo. Por lo tanto, amada persona, en algún momento estaremos viendo algunos pasajes de la Escritura. De aquí quiero partir por una cuestión, porque el pasaje manifiesta algo. Jesús, al comienzo de su ministerio, Él está entrando de alguna forma a la limpieza o la pureza del templo por todo lo que había dentro de él que iba fuera de lo que Dios había establecido para la casa que él había considerado como casa de Dios, casa de oración para el pueblo, y de alguna manera algunas personas habían pervertido todo esto, haciendo ese lugar consagrado para la adoración a Dios un lugar de beneficios personales para algunas personas que estaban lucrando con la fe de algunos. Jesús llega y se molesta en medio de la circunstancia que está viendo. El celo santo le llena, como dice la Escritura, y en ese momento Él saca a todos los cambistas, a los que estaban intentando tener algún beneficio personal por la venta de todo lo que ahí se llevaba. Y en ese momento alguien le pregunta, le dice: bueno, ¿tú con qué autoridad estás haciendo lo que haces? Es decir, ¿qué te mueve para hacer lo que estás haciendo? Y Jesús le contesta algo que es precisamente la reflexión que estaremos tocando el día de hoy en la prédica. Y Él dice: lo que a mí me mueve de alguna forma es, te voy a comprobar por qué lo hago. Soy Dios y la resurrección validará de alguna forma quién soy realmente. Es decir, por eso la importancia de lo que es la resurrección. En el pasaje que ahorita mi hermano Jesús nos leía, dice el versículo 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En pocas palabras, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Y Jesús le responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando acerca de su propio cuerpo, no tanto del templo de Jerusalén, sino de su cuerpo. Lo que Él les dice es, a lo mejor ahorita no lo entienden, pero validaré lo que he hecho, porque verán lo que voy a hacer cuando muera. Tomaré mi vida nuevamente y resucitaré, es lo que le está diciendo. Sabes, comenzamos dejando por sentado que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue validada por muchas personas dentro de la Escritura. Es decir, encontramos al Señor Jesucristo apareciéndose en algún momento hacia lo que son sus discípulos, algunas mujeres que seguían de cerca el ministerio de Jesús, y en algún momento a más de 500, según lo que Pablo hace referencia en el capítulo 15 de Primera de Corintios, de tal forma que el gobierno romano en ese momento fue incapaz de hacer algo contra esta verdad. Aunque intentaron en algún momento, no pudieron quitar esa verdad. Tú recordarás que si has leído la Biblia nos habla de que algunos de esos judíos o algunos del gobierno intentan pagar a algunas personas para hacer de alguna forma que mucha gente dijera que esto no era realidad, pero no pueden hacerlo porque era algo que era comprobable para muchas personas. Hay más de 500 personas, dice la Escritura, que en un momento se aparece a todas juntas, de tal forma que el hecho queda literalmente validado. Y de ahí partimos el día de hoy. No voy a hablar mucho acerca de esto, sino de otras cuestiones más, pero lo que quiero decirte en algún momento es lo siguiente, amada persona: esto fue validado completamente por nuestro Señor Jesucristo. La transformación aún de los discípulos temerosos con una débil fe, que estaban viendo a Jesucristo de lejos en la muerte, en la cruz del Calvario. Tú recordarás que la Biblia nos habla acerca de ello. Le van siguiendo de lejos cuando Jesús va hacia la cruz. Pero después de la resurrección encontramos esos discípulos temerosos y miedosos. Ahora resulta que son hombres y mujeres, sobre todo hombres, que están dispuestos a entregar su propia vida por causa de la persona de Cristo. Es decir, hay un cambio. Antes eran miedosos, temerosos, cobardes, pero ahora que Jesucristo ha resucitado y a través de la resurrección valida quién era, y ellos se entienden. Por eso Juan nos dice que después de que Él resucita, varios de ellos se entienden lo que Jesús había dicho al inicio de su ministerio. Ellos comienzan entonces con un valor inmenso a compartir el mensaje de salvación y la persona de Cristo hacia cualquier persona que ellos se topaban. Le compartían este mensaje. Amada persona, si para ellos este evento fue importante, veamos ¿qué nos dice la Biblia sobre ello a nosotros?
Y para esto hay 4 vertientes que el día de hoy voy a tomar en la prédica. La primera de ellas aparece en Romanos capítulo 1, versículo 4, que dice de la siguiente manera: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el poder de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, el primer punto dentro de esta prédica, amada persona, es ¿por qué es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, porque comprueba su deidad, es decir, a través de la resurrección Él está comprobando que realmente es Dios. Él está comprobando en ese momento que tenía el poder que había dicho tener en algún momento, y lo comprueba a través de levantarse de la muerte. Mucho se habla acerca de la muerte de Cristo hoy en día. La mayoría de la gente, cuando escucha Semana Santa, lo primero que viene a nuestra mente es la crucifixión. Y encontramos, tal vez en esta fecha no por la pandemia que estamos viviendo, pero encontramos para esta fecha cada año miles de gentes que van a peregrinajes tratando de ejemplificar el Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo, y van aún a algún monte para hacer solamente como un simbolismo de lo que Jesús vive. Pero poca gente hoy en día habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues quiero decirte que la resurrección es un punto importante dentro de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, amada persona, hubiera sido solamente un mentiroso o una persona fuera de sí en ese momento. Es decir, hubiera sido una persona que realmente hubiera sacadose algunas cuestiones de la manga, hubiera estado fuera de sí, loco, si podemos llamarle así, porque dijo ser alguien que no era. Pero la resurrección está comprobando que Él era Dios, de tal forma que cuando Él resucita deja en claro quién era, y está comprobando esto para la vida de todos nosotros. Él dijo en una ocasión que tenía el poder para poner su vida, pero también tenía el poder para volver a tomarla, y así lo comprobó en la resurrección. Es decir, Dios le levantó, sí, pero Él mismo dijo: yo tengo ese poder. Mucha gente le cuestionó en aquel entonces y le dice: este hombre está fuera de sí, este hombre está diciendo cosas que no son reales. Pero en medio de ello quiero decirte que Jesucristo sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que comprobaría lo que mucha gente en ese momento no creía a través de su propia resurrección. Por eso digo que cuando Él resucita está comprobando su deidad, está demostrando que Él es Dios, porque un hombre natural no puede levantarse de la muerte. No conocemos a nadie ni ningún escrito de algún muerto que haya vuelto a la vida y que así lo haya dicho que sería. Jesucristo lo había manifestado durante 3 años de ministerio. Él había dicho que esto sería una realidad, y esto lo vive de esa forma, amada persona. Dijo ser el Hijo de Dios, y el que Dios le levantara de la tumba está aprobando lo que Jesucristo había dicho. Jesús ya había escuchado la voz de Dios antes de su Padre cuando es bautizado. Y cuando fue bautizado, Él dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la resurrección Jesús está validando esto, porque si no hubiera sido el Hijo de Dios, hubiera quedado en la tumba, es decir, no hubiera resucitado, no hubiera alcanzado nuevamente la vida si no hubiera sido porque fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Los discípulos pudieron constatar esto, amada persona. Él decía la verdad cuando vieron la tumba vacía. Cuando ellos llegan, dice por ahí, no este pasaje, sino un pasaje más adelante en Juan capítulo 20, que cuando Juan entra a la tumba y ve esa tumba vacía, él dice: creyó con su corazón, porque recordó lo que Jesucristo le había dicho en aquel momento, y no solamente en ese momento, sino en muchas ocasiones le había dicho que Él resucitaría. Y cuando encuentran la tumba vacía, él dice: realmente Él es Dios. Realmente Él era quien dijo ser que era, lo comprobó a través de ello. ¿Sabes, amada persona? Muchos no creen a Jesucristo hasta que Él lo hace. Y nadie puede refutar esto de su resurrección, porque había testigos oculares en ese momento que podían constatar aquello que habían visto, que era Jesucristo resucitado. El día de hoy puedo decirte algo: cualquiera de nosotros podemos decir lo que queramos sobre nuestra persona. Yo puedo el día de hoy decirte que soy Superman, y lo he dicho a la iglesia en algunos momentos, este ejemplo: yo puedo decirte que soy Superman. Y tal vez mucha gente dirá: a ver, pastor, si usted dice que es Superman, compruébelo. ¿Y cuál es la única forma de poder comprobar que yo soy Superman? Mira, no es que yo me peine y me haga un copetito hacia abajo para parecer a él y me ponga lentes.
No, la forma de decir que realmente soy quien digo que soy es comprobándolo, y la única forma de decirlo y hacerlo sería volando o teniendo rayos láser en mis ojos, cosa que no tengo. Por lo tanto, yo no puedo decir a alguien que no puedo comprobarlo en mi vida. Pero Jesús dice ser quien es porque tenía la posibilidad de comprobarlo y lo hace a la gente en aquel entonces. Por lo tanto, su resurrección está comprobando que Él era realmente Dios, que Él realmente, quien dijo ser, lo comprobó cuando se levantó de la muerte. Amada persona, a mí esto me llena mi corazón, porque puedo entender que estoy creyendo no en un ídolo, no estoy creyendo en una persona que no tiene poder, no estoy creyendo en una persona que estaba fuera de sí, sino mi fe está fundada en una persona que comprobó quién era a través de su resurrección. Amada persona, no es lo único. Dije que hay 4 puntos que quiero tocar dentro de esta predicación. Y el segundo punto que quiero tocar contigo se encuentra por ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 17 al versículo número 19. Me voy a permitir leer por lo menos algunos de ellos, y dice la palabra de nuestro Dios en este segundo punto. El pasaje nos dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabes, amada persona? Quiero entrar aquí al segundo punto de la prédica. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque la propia resurrección está validando el cristianismo mismo, es decir, la religión que decimos profesar la está validando. Todas las religiones en el mundo, hay muchísimas religiones, pero solamente 4 de estas religiones están basadas en un personaje o en una persona histórica. Posiblemente estamos hablando de las 4 siguientes religiones. El judaísmo, que tiene su base en un personaje llamado Abraham, quien es el fundador de esa nación. Hablamos de un segundo grupo o una segunda religión a nivel mundial que se llaman el budismo, quien está basada en un personaje llamado Buda. Tercer religión a nivel mundial, que es muy grande por cierto, el Islam, o la religión de los que están como líder principal sería Mahoma o maometanos. Y en ese momento, y la cuarta, que sería el cristianismo, que está basada en Jesucristo. Quiero decirte que de estas 4 religiones, todas las demás normalmente más bien es un cúmulo de pensamientos filosóficos, de alguna posición sobre algún idealismo o algunas ideas. Pero estas 4 religiones que te acabo de poner ahorita están basadas en un personaje central. Pero de estos 4 personajes, el único de ellos que no está en la tumba es Jesucristo. Si tú vas con los budistas, Buda está en la tumba. Si tú vas con el Islam, Mahoma se encuentra en la tumba, y es una tumba que es visitada a nivel mundial, posiblemente la segunda o primera que más se visita. Y si hablamos aún del judaísmo, Abraham tiene su tumba, es decir, está encerrado en una tumba como cualquier otro personaje. Pero si hablamos del cristianismo, el cristianismo tiene una tumba vacía, es decir, Jesucristo no está en ella. Y no porque alguien le haya sacado, sino porque Él resucitó y volvió a la vida. Ninguna reclama que su fundador resucitó de los muertos. La gente le ha agrandado la fama a muchas de las religiones. Si hablamos del judaísmo mismo, a Abraham le han hecho más grande de lo que realmente debería de ser. Si hablamos del budismo, hay gente que habla de Buda más allá de lo que Buda habló sobre sí mismo. Si hablamos del Islam, hay mucha gente que habla de Mahoma más allá de lo que Mahoma habló de sí mismo. Pero si hablamos del cristianismo, Jesús dijo ser alguien y lo comprobó a través de su resurrección. Pablo nos dice, amada persona, en el pasaje, que si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que tú y yo creemos realmente sería insignificante. Hablamos de un perdón de pecados a través de la muerte de Cristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestros pecados estuvieran el día de hoy con nosotros. Creemos en que los pecados fueron quitados de nuestra vida porque el poder máximo de Jesucristo se manifestó en la resurrección. Por lo tanto, amada persona, hoy en día podemos creer que nuestros pecados han sido quitados de nuestra vida, porque así como Él prometió resucitar o regresar a la vida, tomar su vida nuevamente, y lo cumplió, seguramente lo que es inferior, es decir, no es de tanto poder como eso,
queda en segunda cuestión. Y si Él pudo con lo primero, que era lo más importante, está haciendo también lo segundo. Pablo también dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, realmente la gente que ha muerto en Cristo se encontraría hoy sin un futuro realmente. Es decir, su vida no estaría en el cielo, su vida no estaría con el Padre, su vida no iría al cielo en ningún sentido, sino que estaría todavía en la tumba. Y cuando tú y yo muramos, permaneceríamos en la tumba por toda la eternidad. Pero la Escritura nos dice que no es así. Si Jesús resucitó, tú y yo también tenemos una esperanza futura que más adelante estaremos viendo. Sin la resurrección de Cristo, amada persona, seríamos los más dignos de lástima por creer en una mentira y una religión que fue basada en una mentira, pero no es así. Pablo lo que está diciendo es esto, está poniendo algunos argumentos y él dice que si Jesús no hubiera resucitado, la gente podría tener lástima de nuestras vidas. Amada persona, esto sería una realidad si Jesucristo no hubiera resucitado. Hay gente que sinceramente está creyendo en mentiras hoy en su vida, en religiones que ha inventado alguna persona y ha puesto su esperanza en aquellos personajes y en aquellas religiones. Y yo digo tristemente, me da tristeza en mi corazón, porque su fe está fundada en la nada y en una mentira. Pero el cristianismo, lo que tú y yo profesamos como una religión o como una relación con Dios, está validada a través de la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección de Cristo, la gente podría tener lástima de nosotros. Pero gracias a que Jesucristo resucitó, vuelvo a decir lo que dije hace un momento, los discípulos agarraron valor y creyeron con más ímpetu en Jesucristo porque les demostró a través de la resurrección que Él era Dios. La resurrección valida al cristianismo como la única religión centrada en la persona correcta, es decir, Dios mismo. Mientras que las demás religiones se basan en algún sistema filosófico, mientras que otras más se basan en alguna otra persona, el único que demostró ser Dios es Jesucristo mismo. Mucha gente nos acusa de decir, es que tú crees que lo único que tú crees es lo verdadero. Y yo digo, me acusas correctamente porque no solamente es una acusación, es una realidad. No decimos que Jesucristo es un camino. No decimos que Jesucristo es una forma de llegar al Padre. No decimos que Jesucristo es una verdad. La Biblia declara a Jesucristo mismo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Es decir, que cualquier religión es mentira en comparación con el cristianismo, porque Jesucristo está validando en la resurrección quién es Él realmente. Él está diciendo que era Dios. Y si tú crees en algún otro personaje diferente a Jesús, el día de hoy necesitas entender que aquel personaje en el que tú crees no ha resucitado de los muertos. Ese personaje, por mucho que lo ames, no es Dios. Y el único que es Dios es Jesucristo. Y lo demostró. Y es por eso que valida el cristianismo mismo. ¿Sabes? No cambiaría el cristianismo por nada. Porque cualquier otro sistema filosófico posiblemente me endulzaría el oído, pero no llenaría mi corazón. El único que llena el corazón completamente es Cristo. Y es por eso que predicamos a este Cristo, no solamente crucificado, sino resucitado para gloria de Dios Padre. Y agradecemos a Dios por esa bendición. Porque el día de hoy nuestra fe y el cristianismo tiene sentido porque Cristo ha resucitado de los muertos. Si esto no fuera, amada persona, créeme, el cristianismo no se hubiera expandido como hasta el día de hoy lo ha hecho. Mucha gente ha intentado quitar el cristianismo de este mundo, comenzando desde los primeros personas que vieron el surgimiento de esta nueva religión, de esta nueva forma de relacionarse con Dios. Y podemos encontrar un hombre llamado Pablo que hizo todo el intento posible antes de convertirse a Cristo de exterminar a cada cristiano. Podemos hablar de gobernadores de aquella época como Domiciano, como Nerón y como otros más que intentan quitar el cristianismo de este mundo. Y a lo largo de esta historia, casi 2000 años en el cristianismo, no han podido hacerlo porque una cuestión mueve el cristianismo y es un Dios que es verdadero y ese Dios es Jesucristo. Quisiera ir, amada persona, a la tercera cosa que quiero compartir contigo. ¿Por qué es importante la resurrección para nuestra vida? Porque comprueba su deidad, porque valida el cristianismo que tú y yo practicamos el día de hoy
Y tercer cosa, porque da valor para testificar a nuestras vidas. Lo toqué al inicio de en la introducción. Quisiera hoy ir a un pasaje que nos va a hablar un poquito más directamente sobre este punto. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24, me gustaría leerlo. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sabes, este tercer punto me fascina porque esta es parte de una aplicación a nuestra vida, amada persona. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es importante? Quiero decirte algo. Antes de que Jesucristo resucitara, los discípulos tenían un futuro incierto. Aunque Jesucristo había inculcado en ellos, sobre su persona durante 3 años, los discípulos, cuando Jesucristo va a la muerte, hacia la cruz, en ese vía crucis que él hace, o en esa vía de la cruz, los discípulos están viendo de Jesucristo de lejos. No se acercan por miedo a morir ellos. Cuando Jesús muere en la tumba, cada uno de los discípulos regresa a hacer lo que antes hacía, porque no les había quedado claro todavía lo que Jesucristo había dicho. Y esos discípulos cobardes, temerosos, cuando Jesús resucita, amada persona, en el libro de Hechos los vemos ahora de una forma totalmente diferente. La resurrección de Cristo da certeza a nuestro futuro. Y es por eso que la resurrección no solamente es un tema principal, sino es el tema supremo sobre la persona de Cristo. Porque si quita la resurrección de la Biblia, realmente no queda nada. ¿Dónde quedaría el perdón de pecados si Jesús no hubiera resucitado? ¿Dónde quedaría que Él murió por los hombres si Jesús no hubiera resucitado? ¿Dónde quedaría que Jesús es Dios si Jesús no hubiera resucitado? Por lo tanto, quiero decirte algo, la resurrección no solamente es un tema importante, es la médula o es el asunto medular de la predicación apostólica. Mira, si tú analizas cada predicación del libro de Hechos, por mencionarte algunas de ellos, Pedro tiene 2 predicaciones en el libro de Hechos de forma amplia. Hay un personaje también llamado Esteban que muere por causa de su fe en el capítulo 7, si mal no recuerdo, del libro de Hechos. Y si lees cada predicación de Esteban, de Pedro y la mayoría de las de Pablo, encontrarás que el punto central de estas prédicas o el asunto medular es la resurrección de Jesucristo. Por eso encontrarás diciendo a Pedro, aquel Jesucristo que ustedes sentenciaron a muerte, aquella piedra angular que ustedes desecharon y mataron, pero dice lo siguiente inmediatamente, que Dios ha resucitado de los muertos, porque era un tema central para ellos. La propia resurrección de Jesús es la causa de certificación de la promesa del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado, tampoco el Espíritu Santo hubiera podido venir hacia la vida de la iglesia en aquel entonces. Porque Él dice, me voy a ir, y deja una promesa. Si la promesa más importante no se cumple, que es la resurrección, todas las demás promesas que Jesucristo hubiera hecho, hubieran quedado en el vacío, hubieran quedado en el olvido, hubieran quedado solamente en promesas, pero no una realización de ellas. Los discípulos son diferentes después de la resurrección de Cristo, porque ahora ellos entienden que creen en el Dios verdadero, que creen que Jesucristo es Dios. Y esto le mueve, amada persona, a cada uno de ellos. Por mencionar a uno de ellos, ¿recuerdas aquel mismo Pedro del cual estamos hablando ahora, que está frente a una multitud sin miedo a perder la vida? Recordarás que aquella ocasión cuando Jesús es arrestado y le dicen, este es uno de los discípulos, Pedro dice, no, a mí ni me metan, yo no soy parte de ese grupo. Y otro llega y dice, sí, este hombre es parte de ese grupo. Y él dice, no, yo no soy parte de ese grupo, porque tenía miedo a morir. Su fe no estaba todavía bien cimentada. Y le dicen, ¿cómo no, si hablas como ellos?
Y en ese momento Pedro empieza a maldecir y a decir no sé qué tanta cosa para no parecerse a los discípulos ni al maestro principal que sería Jesucristo. Pero después de que Jesucristo está resucitando de la muerte, que Él vence a la muerte, la actitud de los discípulos ahora es diferente. Su valentía ahora tiene sentido y tiene arraigo en la propia resurrección de Jesucristo. En su muerte ellos estaban escondidos por el miedo, porque tenían miedo a quedarse sin Jesucristo, pero cuando ellos ven que Jesucristo resucita, ahora son capaces de dar su vida por causa de la verdad que ellos han descubierto a través de la resurrección de Jesús. Mira, amada persona, yo quiero serte sincero, creo que ninguno estaría dispuesto a dar su vida por una mentira. Ellos sabían que lo que predicaban era una realidad y estaban dispuestos a hacer lo que antes no habían sido convencidos para hacer. Jesús les había dicho que tenían que entregar aún su vida por causa de Él. Pero Pedro, en la muerte de Jesucristo, él no estuvo dispuesto a ello, porque él dice todavía no, porque realmente posiblemente en su corazón había dudas de saber si realmente Jesús era el Hijo de Dios, si realmente Jesús era Dios, y prefiere mejor no entregar su vida por causa de ello. Pero cuando ahora Pedro le ve resucitado, y cuando Tomás mete su mano en el costado y mete sus dedos en las heridas de los clavos, ahora sí él dice, somos capaces de entregar nuestra vida porque sabemos y comprobamos que lo que Jesús ha dicho es una realidad y es una verdad. La resurrección de Jesucristo hoy en día debería de ser un elemento principal en nuestras vidas para entregar nuestra vida por la predicación de la persona de Cristo. Sabes, mucha gente hoy en día está predicando mentiras y las predica como si fuera verdades. El cristianismo hoy en día, que tenemos la verdad, parecería que predicamos una mentira porque no queremos exponerla a la gente tal y como es. Tenemos miedo a ser criticados, tenemos miedo a ser juzgados, tenemos miedo a ser juzgados por locos en algún momento. Pero quiero decirte, amada persona, si realmente tú y yo creemos que Jesucristo ha resucitado a los muertos, no importa lo que la gente pueda hacer con nosotros. Debemos de compartir esa verdad con la gente que hoy no la conoce. Debemos de compartir esa verdad con la gente que hoy no la vive y que hoy no entiende que Jesucristo es el único Dios verdadero. Tú y yo hoy podemos predicar de Cristo sabiendo que tenemos la verdad en nuestras manos y prediquémosla como tal, es la verdad. Y esa verdad, amada persona, hay mucha gente que hoy en día no la conoce. Lo dije en uno de los devocionales de esta semana, hay gente que se quedó con Jesucristo crucificado en la cruz. Y cuando la gente le hablas acerca de Jesús, lo que viene a su mente es un hombre colgado en un madero. Un hombre todavía atado de manos y pies en esa cruz. Cuando realmente la Biblia nos dice que Jesús no se queda en la cruz, no se queda en la tumba, sino Él hoy está en el cielo, haciendo un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Hay una invitación aquí, amada persona, no quiero seguir adelante sin hacer esta invitación. Y la invitación es: prediquemos a Jesucristo en estos momentos que la gente lo requiere. La gente hoy tiene miedo a la muerte. Mucha gente está espantada y está asustada porque posiblemente la muerte puede visitarles en cualquier momento a través de la pandemia que estamos experimentando como mundo. Y hoy es momento para predicar de ese Jesucristo que venció a la muerte, pero nos ha dado también una promesa de que tú y yo también en algún momento venceremos a la propia muerte, no por nuestra fuerza, sino por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y aquí quiero entrar al cuarto punto. El cuarto punto de la predicación del día de hoy, la importancia de la resurrección. La resurrección, como dije hace un momento, es un punto medular. No solamente es importante, sino es un punto medular en el cristianismo, porque comprueba la deidad de Jesús, porque valida el cristianismo, que es lo que tú y yo profesamos, porque da valor para testificar. Pero una cuarta cosa y última que quiero compartir contigo, tal vez hay muchas más que podemos compartir, pero esta cuarta cuestión me parece importantísima y es por eso que quiero compartirla contigo. La resurrección de Jesucristo, amada persona, provoca certeza futura en nuestra vida.
¿Qué quiero decir con esto? Hay un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo número 15, versículos 20 al 23. Voy a leer solamente el verso 20, 22 y 23. Ahí en pantalla aparece parte de estas porciones y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios capítulo 15, versos del 20 al verso número 23. Tú puedes leerlo, es un poco más amplio, pero esta parte quiero centrarla en el cuarto punto. La resurrección de Jesucristo, amada persona, da certeza a nuestro futuro después de que muramos. Él nos ha dicho que a través de Él alcanzamos la vida eterna, y la vida eterna no solamente tiene que ver con después de la muerte. Se comienza a vivir en esta tierra en la relación con Dios, pero la vida eterna trasciende este mundo hacia el mundo después de morir. Y la Biblia nos dice que Jesucristo da certeza a esa esperanza que tú y yo tenemos. No sé si recuerdas las palabras dichas por Jesús en la cruz del Calvario a uno de los dos ladrones. Los dos ladrones en algún momento están ambos injuriando, burlándose de Jesucristo, pero en medio de ello uno de ellos le dice: si realmente eres el Hijo de Dios, entonces acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le hace una promesa en ese momento y le dice: mira, esta es la promesa que yo te hago. De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón posiblemente muere con la tranquilidad más grande que puede tener en su vida. Muere con la paz de Dios al estar en esa cruz cercano a Jesucristo por las palabras que está escuchando. Pablo lo que dice en 1 Corintios es que si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco los creyentes en Él resucitaremos en ningún momento de nuestra vida. Pero la Biblia dice otra cosa diferente. Pablo solamente está poniendo un argumento para hacer válido lo que está diciendo, y él dice: realmente Jesucristo ha resucitado, por lo tanto tenemos esperanza. Él dijo que prepararía un lugar para todos nosotros, para que donde Él estuviera, también nosotros estuviéramos con Él. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3 nos habla acerca de ello. Y nos dice: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les dice en aquel entonces: ya conocen el camino. Y sabes, amada persona, esto a mí me fascina, porque sé que mi cuerpo no quedará por toda la eternidad en un sepulcro. No quedará en una tumba ni en un ataúd, sino que mi cuerpo y el cuerpo de cada creyente, cuando Él regrese, seremos levantados. Y nuestra vida y nuestra alma está en presencia de Dios, o estará en presencia de Dios para toda la eternidad. Y esta parte, amado hermano, de verdad causa gozo en mi corazón. Si Él no hubiera tenido el poder sobre la muerte, entonces tampoco nosotros podríamos levantarnos. Si Él no se hubiera levantado en aquel entonces, no tendría el poder para levantarnos tampoco a nosotros. Pablo dice que con la muerte de Adán todos adquirimos la muerte. Él hace esta alusión en el verso número 22. Y él dice que debido a que Adán murió, también todos entonces morimos. Pero también nos dice lo siguiente: que ahora Cristo, a través de Él, somos vivificados. Y esta es la diferencia, amada persona, entre un creyente y un no creyente. El no creyente morirá, y no habla acerca de una muerte eterna, sino habla acerca de la muerte y un lugar que le espera, llamado infierno, que es la separación por toda la eternidad de Dios. Pero el creyente ahora tiene la posibilidad, porque Dios le ha hecho esto en su vida. No solamente le ha dado vida eterna, le ha dado salvación y le ha dado una promesa, y la promesa es que cuando tú y yo muramos, estaremos con Jesucristo para toda la eternidad. Pablo nos dice que esa muerte entra en Adán, pero Jesucristo revierte eso a través de su venida, de tal forma que a través de Él podemos tener vida eterna y gozar de la presencia de Dios en nuestra vida para toda la eternidad, aún después de muertos. Cristo solo fue el adelanto de lo que esperamos cada creyente. Cada creyente estamos esperando en Dios lo que Jesucristo ha vivido. Por eso el pasaje nos dice que Jesucristo es la primicia
¿Qué significa esto, amada persona? Déjame te explico un poco el contexto del Antiguo Testamento. Las primicias eran los primeros frutos que se daban en un árbol en una temporada que había, es decir, cuando empezaba a producirse cualquier fruto, había algo conocido como primicias. Y las primicias eran los primeros frutos que aquel árbol estaba dando. Pero las primicias solamente eran una garantía de que el árbol iba a ser fructífero durante esa época del año e iba a producir. Y esto podemos vivirlo el día de hoy. Si un árbol no te da frutos al principio, no te dará después. Pero si un árbol está dando buenos frutos al principio, lo que está diciendo es, seguiré dándolos a través de esta temporada. Lo que el pasaje nos dice es que Jesucristo fue la primicia, en pocas palabras, Él fue el primero en hacerlo. Pero si Él lo hizo, entonces también nosotros tenemos la esperanza correcta. Estamos depositando nuestra esperanza en el lugar correcto, que es la persona de Cristo. Nosotros podemos vivir confiados y morir confiados, pues sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios, no en nuestras manos. ¿Sabes, amada persona? Esta es la realidad para todo creyente. Mucha gente le tiene miedo al futuro. Mucha gente le espanta lo que vivirá. El creyente tampoco sabemos qué sucederá en nuestra vida, pero sabemos que en las manos de Dios estaremos seguros. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1 y en Romanos nos habla también de lo mismo y nos dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y es la realidad que al creyente le tiene con seguridad y con tranquilidad en su vida, porque no importa lo que pase, en manos de Dios estamos seguros. Pues el pasaje nos dice, Pablo le está diciendo a los corintios, pueden estar convencidos de que Cristo está con ustedes y que Él regresará por ustedes. Y si no regresa y si mueres antes, estarás en su presencia, porque Él ha prometido que estarás con Él. Y la resurrección, hermano, amada persona, es importante porque provoca certeza futura en nuestra vida. No hay un futuro incierto para nosotros. Sabemos dónde estaremos. Hay gente que si tú le preguntas cuando usted muera qué sucederá con usted, y hay gente que dice, pues no sé, solamente Dios sabe. Pues yo espero irme al cielo. El creyente tiene la certeza de que en Cristo su salvación es segura, de que Él estará por toda la eternidad con el Padre cuando ya no esté en este mundo. No importa cuántos años tengamos, pero estaremos por toda la eternidad con Dios. Como puedes notar, amada persona, estos 4 puntos son importantes para nuestra vida. Recapitulo para estar cerrando con la prédica en esta tarde. La resurrección es importante porque es el punto medular de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo venir en el nacimiento virginal a través de una mujer. Él pudo vivir una vida santa en este mundo. Él pudo entregar su vida en esa cruz. Pero si no hubiera resucitado, realmente entonces todas las demás promesas no hubieran sido una realidad para nosotros. Por lo tanto, la resurrección comprueba su deidad, valida el cristianismo, da valor para testificar a nuestras vidas y provoca certeza futura. Si tú eres creyente y has escuchado esta predicación, yo espero esto pueda confortar tu vida y entender que estamos en el lugar correcto, siguiendo a la persona correcta. Pero amada persona que nos acompañas, porque posiblemente hay gente de otras partes de la República o fuera de ella siguiendo esta transmisión por algunos que nos han pedido este link y lo hemos compartido a la Ciudad de México, a otros lugares más, a Estados Unidos. Y lo que te digo es, si tú el día de hoy no has creído en Jesucristo, no has entendido que Él resucitó de los muertos, el día de hoy es el tiempo esperado para tu vida y el tiempo oportuno en el cual puedes decirle al Señor, Señor, ahora entiendo quién eres tú. Por mucho tiempo a lo mejor había seguido una religión, pero no había comprendido quién eres tú en mi vida, pero el día de hoy entiendo quién eres tú. Y quiero rendirme delante de ti y entregar mi vida para que tú hagas con ella lo que tú quieras hacer. Te pido derramar tu gracia sobre mí. Si puedes decirle a Dios, amada persona, persona que estás escuchando esta transmisión o viendo esta transmisión, hazlo. Él siempre está dispuesto a escuchar la oración de cualquiera. Y si el día de hoy tú entiendes que Jesucristo no está en tu vida y lo que has llevado es una religión sin Jesús,
una religión sin relación con Dios, el día de hoy es un buen momento para rendir tu vida a Cristo y decirle gracias porque resucitaste y gracias porque con ello hoy puedo tener esperanza porque has comprobado que tú eres Dios. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta bendición tan especial que nos da de meditar, Padre, en su palabra. Y gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios y estamos en el lugar correcto depositando nuestra fe. Y que si hay personas, Señor, que están escuchando esta transmisión o viendo esta transmisión donde quiera que se encuentren, usted toque sus corazones y sus vidas, toque su mente para que puedan entender, Señor, o hayan entendido lo que ha sido expuesto en su palabra, y que ellos puedan preguntar, como dijeron aquellos hombres que escucharon esta predicación de Pedro en el capítulo 2 del libro de Hechos: ¿qué haremos? Y en aquel momento Pedro les dice: arrepiéntanse y crean. Que el día de hoy, si una persona que está viendo esta transmisión, Señor, no ha creído en Jesucristo, que pueda arrepentirse de su pecado, que pueda acercarse delante de usted y pedir, Señor, que su gracia sea derramada sobre su vida. Que haya personas dispuestas a aceptar, Señor, su señorío sobre sus vidas. Que ya no pueden dirigir su vida por ellos mismos, sino que usted quiere dirigir sus vidas, y todo lo que han de vivir de aquí en adelante será dirigido por usted, Señor. Nos ponemos en sus manos también los que somos sus hijos, Padre, porque nos da certeza de lo que creemos y porque esto alienta nuestros corazones. El día de hoy, Señor, tal vez lo hemos vivido de forma diferente a muchos años pasados, pero seguimos celebrando el mismo evento, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, que la tumba no pudo vencerle, que la muerte misma fue vencida por nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que Él vivió, Señor, ha sido trasladado también hacia sus seguidores, sus hijos, sus discípulos, sus creyentes que somos nosotros. Gracias, Padre, por su bendición y por todo, Señor, lo que usted hace en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, queremos compartir contigo algunas cuestiones relacionadas con algunos anuncios de nuestra iglesia. Como la mayoría lo sabe, nuestro templo está cerrado, pero nuestra iglesia no, sigue trabajando. Y créeme que hay gente hoy en nuestra congregación que está trabajando hasta más que antes. Un servidor, creo que estoy trabajando más que antes que la iglesia funcionaba de forma normal. Y queremos seguir trabajando para glorificar a Dios primero, pero también para edificar las vidas de nuestra iglesia y aún de la gente que hoy está escuchando estas predicaciones, estas reflexiones, y que antes no lo hacía. Para ello queremos darte algunos anuncios que tenemos para esta semana. Con motivos, antes de comenzar con el primero de ellos, con motivo de la contingencia que estamos viviendo, o este confinamiento en casa, cuarentena, como quieras llamarle, nuestro gobierno la ha extendido hasta el día 30 de abril. Nosotros teníamos planeado todo esto que habíamos considerado hasta el 18 de abril para comenzar el domingo 19 de forma normal las actividades, ya que esto no va a ser posible porque queremos ser obedientes a nuestro gobierno. Dios nos ha mandado a esto, a obedecer a nuestros gobernantes cuando no vaya en contra de lo que nuestro Señor ha establecido, y creemos que ellos no han prohibido predicar la palabra, sino más bien no exponernos a un contagio en reuniones que son de muchas personas. Entonces, por lo tanto, alargamos hasta el día 30 de abril, y si el gobierno llegara a alargar este plazo, posiblemente nos sumaríamos a ello hasta que creamos conveniente regresar a las actividades presenciales que antes teníamos. ¿Cuáles son las actividades que tendremos, amada persona? Queremos seguir con las mismas 3 actividades que habíamos planeado al principio. Es decir, que por lo menos hasta el 30 de abril, y hay posibilidad de seguirle. Número 1, seguimos con la campaña Unidos en Espíritu. Cada semana estamos actualizando algunas peticiones para que tú y yo estemos orando, toda la familia como iglesia, todos los días a las 9:30 de la noche. Ahora, amada persona, quiero ser sincero contigo. Antes decíamos, es que no he llegado del trabajo, tengo cosas por hacer. Hoy en día, mira, podemos planear nuestro tiempo de tal forma que si la oración es a las 9:30, hay cosas que podemos hacer antes de ese horario o después de ese horario, pero apartar a las 9:30, el tiempo que dures, 15, 10 minutos, media hora, 1 hora, dependiendo la comunión que tengas con Dios en ese instante, el tiempo que dures, estar orando por las necesidades que nuestra iglesia, nuestra sociedad
y nuestras familias tienen. Hay por lo menos 10 que estamos compartiendo contigo por semana, pero tú puedes añadir las que tú quieras dentro de ella. Hay otra más que yo estoy añadiendo en WhatsApp. Si alguien de alguna forma tiene mi contacto, puede estar viendo mis estados y cada día estoy subiendo la petición que está subiendo también la Convención Nacional para que puedas añadirlo a esto. Esto se da entonces todos los días a las 9:30 de la noche. Segunda actividad que tenemos, amadas personas, devocionales diarios que estamos pasando a través de WhatsApp. A las 6 de la mañana estamos subiendo los devocionales para que tú tengas acceso a él. Aquellos que todavía están trabajando puedan tener su devocional y después irse a su trabajo, pero si alguien se levanta más tarde, el devocional queda cargado de las 6 de la mañana para que cualquier persona en cualquier momento del día pueda escuchar ese devocional. Esta semana pasada tuvimos una serie que llevó por título Todo lo hizo por amor. Ya el día de mañana estamos regresando a los devocionales normales que teníamos, tocando diferentes temas todos los días a las 6 de la mañana, y te invitamos a compartirlo con quien creas prudente y conveniente, cercano a ti, algún amigo, algún familiar, algún vecino, a quien quieras enviárselo, puedes enviárselo también. Tercera actividad que tenemos por ahí programada, amadas personas, juntamente con estos devocionales, te invitamos a seguir nutriéndote de la palabra de Dios cada domingo a las 12 del día. De verdad que estamos trabajando y queremos esforzarnos quienes estamos sirviendo en este tiempo para que esta transmisión pueda estar llegando semana con semana. Estamos transmitiendo en vivo predicaciones, varias cuestiones que son dentro del culto del programa son en vivo y algunas otras más que tenemos ya precargadas, pero la mayoría de ellas están siendo en vivo y esperamos sea de bendición para ti. No te invitamos a ser un espectador, sino un adorador. Por eso estamos proyectando los cantos, por eso todo lo que estamos haciendo aparece en pantalla de tal forma que puedes glorificar a Dios, al igual que nosotros lo estamos haciendo aquí dentro del templo, los pocos que estamos. Entonces, amada persona, todos los domingos a las 12 del día, y te estamos enviando un día antes la publicidad del culto y algunos minutos antes, para los que no tienen Facebook, les está llegando el link para que no batallen para la entrada y puedan estar en el culto glorificando a nuestro Dios. Y hay una cuarta cosa que queremos compartir contigo que estamos iniciando esta semana. Te voy a invitar a ver un pequeño video y en ese video, después de ello, te explico un poquito algunas cosas. El video se va a proyectar, escúchalo por favor. Como ya pudiste ver en el video, amada persona, amada hermano de nuestra congregación, estamos orando todos los días en la campaña permanente de Unidos en Espíritu, pero creemos que algo nos falta y ahorita, gracias a Dios, hay cosas que han avanzado tecnológicamente o virtualmente, de tal forma que a partir de este miércoles que viene, es decir, dentro de 3 días, estaremos teniendo a lo que son nuestros cultos de oración a través de una plataforma llamada Zoom. Tú puedes descargar esta a través de Google Play o Apple Store, quien tengas cualquier sistema, puedes buscarla, puedes descargarla, sobre todo en el teléfono, porque ahí estaremos enviando un link en el cual tú puedes conectarte a esta plataforma y estaremos cada uno de nuestro hogar orando. Quien quiera, no está obligado a estarlo, pero aquellos que disfrutamos la oración y queremos tener comunión unos con otros, creo que esta parte nos hace falta como iglesia. Hoy en día estamos orando por cuestiones generales, pero me gustaría saber las peticiones de algunos de los hermanos y este tiempo se presentará todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Estaríamos hablando más o menos como alrededor de unos 40 minutos, 35 minutos para poder compartir peticiones directamente unos a otros, y mi hermana Lupita Romero, quien es la encargada de oración, estará guiándonos en esta plataforma. Ella estará mandando una invitación que haremos llegar hasta tu celular. Por quien quiera conectarse pueda hacerlo, y con el link solamente es apretar el link y te va a decir con qué quieres abrirlo, con internet o con Zoom, que es la aplicación. Descarga primero la aplicación y le puedes abrir con la aplicación
entras a la plataforma y la hermana Lupita te va a dar entrada. Ahí tú puedes compartir peticiones, puedes compartir gratitudes. Entonces, si a alguien se le dificulta durante estos días, trataremos de acercarnos a ti a través del teléfono o como sea, para hacerte la vida más sencilla y puedas entrar. Mira, amada persona, si tú a lo mejor batallas con la tecnología, pero tienes cercano a ti algún hijo, algún nieto que a lo mejor estos días está ahí contigo, dile cómo se utiliza y créeme que ellos puedan ayudarte mucho mejor que lo que nosotros a veces le sabemos al celular. Entonces te invitamos los miércoles a las 7:30, estaremos abriendo esa plataforma. Nada más que te invitamos a ser muy puntual porque la plataforma solamente tendríamos alrededor de 35 o 40 minutos, que es el tiempo que da la plataforma de forma gratuita para poder tener estas reuniones de oraciones virtuales, pero podemos escuchar ahí la petición de cualquier hermano y podemos orar por esas necesidades. ¿Qué queremos hacer con esto, hermanos? Que la iglesia se sienta más unida. Es decir, hoy en día estamos unidos en espíritu, pero que podamos vernos y saber las peticiones de otros, porque sé que algunos están atravesando por momentos difíciles, a mí me las comparten, pero me gustaría que varios pudiéramos escuchar. Entonces en esta semana, el día de hoy por la tarde o mañana posiblemente, les estoy enviando un mensaje a toda la iglesia. Quien quiera ser parte de esta plataforma, necesito que me conteste si quiero, para hacer una cadena de difusión solamente para aquellos que quieran estar el miércoles, enviarles el link para que puedas ingresar, para no saturar los teléfonos de gente que no le interese o que no quiera o no pueda por algún motivo, solamente aquellos que quieran estar, y puede ser por familia. Si hay 3 en tu familia, no requieren entrar los 3 de forma diferente, pueden poner la cámara y las 2 o 3 personas estar ahí viendo lo que sucede dentro de la plataforma. Entonces te invitamos y estaremos dando más información durante estos próximos días, antes del miércoles, que la plataforma se estará abriendo. Me parece, amada persona, que son todos los anuncios que tenemos para compartir contigo. Me gustaría en estos momentos, como cada ocasión lo hacemos, el compartir contigo lo que es la bendición pastoral. Esta bendición siempre la baso en un pasaje que se encuentra en el libro de Números, capítulo número 6, versículos del 24 en adelante. Y hoy quiero hacerlo como cada ocasión que Dios me permite hacerlo. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Este es el deseo de un servidor y el deseo de nuestra iglesia para todos ustedes. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Números capítulo 6. Perdón, hermanos, tenía otro pasaje ahí abierto. Números capítulo 6, versículos del 24 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, y es nuestro deseo y el deseo de un servidor para todos ustedes. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Oramos. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad que nos da de estar como iglesia reunidos virtualmente, alabando, glorificando su nombre, Señor, y tener esta posibilidad también de seguir nutriéndonos a través de su palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que hoy se encuentra sirviéndole de una forma diferente. A quien está en proyección, mi hermano Héctor, mi hermano Jesús, Señor, bendígale grandemente, Padre, a todos los de alabanza que han apoyado también al dejar canto, Señor, para estar guiando a su congregación a través de ello. A mis hermanos, Padre, que siguen sirviendo en algunas áreas, Padre bendito, siga guiándonos, Padre, para seguir siendo de bendición hacia su pueblo y que su pueblo pueda ser edificado. Gracias por todo lo que usted está haciendo y pedimos que siga cuidando de nuestras vidas. Que en esta semana, Señor, que estamos comenzando, sea una semana llena de bendición para nuestras vidas. Que sea una semana, Señor, que si en algún momento algo difícil hemos de experimentar, podamos tomarnos de su mano y en sus manos salir más que vencedores, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas con nuestras familias. Y gracias, Padre, porque sabemos que aún por difícil lo que estemos viviendo, su mano sigue guiando nuestras vidas. Gracias le damos pues por todo y nos ponemos en sus manos y pedimos de su bendición en todo lo que hemos de hacer cada día de esta semana y que podamos seguir siendo edificados. En Cristo Jesús pedimos por todo esto. Amén. Amada persona, para aquellos que preguntan, antes de ir al último canto para terminar la transmisión, aquellos que preguntan sobre cómo tener contacto de alguna forma con la oficina de la iglesia, porque hay gente que me ha escrito, pastor, ¿cuándo está abierto? Por el momento los únicos días que se están abriendo son lo que son los jueves y los viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es el horario que oficina está abierta para cualquier cosa que tú necesites. Si quieres venir o tienes que venir en algún momento a algo, puedes hacerlo guardando tu distancia y cuidándote, claro.
o si quieres hablar por teléfono para cualquier dato, mi hermana secretaria, que es mi hermana Claudia, está atendiendo los teléfonos y cualquier duda que alguien tenga, lo que son los jueves y los viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Solamente te lo dejo como un anuncio por aquellos que han preguntado. Entonces, que el Señor les bendiga mucho. Entonamos este canto y después de este canto estamos terminando la transmisión del día de hoy. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana llena de bendiciones. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero tengan un bonito día.